¿Qué tal? En esta ocasión vamos a tratar las secuencias textuales empleadas en un reportaje. Pero lo primero que tenemos que saber es qué son las secuencias textuales. Siempre que nos expresamos de forma escrita utilizamos una que otra secuencia textual. Estas constituyen las unidades en las que organizamos los textos. Suelen aparecer combinadas en un mismo texto, aunque una suele ser la predominante. Tales secuencias son la narrativa, presente en cuentos, novelas y otros textos narrativos; la expositiva, presentes en textos de carácter informativos y expositivos; la descriptiva, que suele ser una secuencia que acompaña a las demás; la dialógica, presente en textos conversacionales como la entrevista, los diálogos teatrales, entre otros; y la argumentativa, presente en textos persuasivos como el artículo de opinión y el debate. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo se combinan estas secuencias en diferentes tipos de textos. Empezamos por el texto expositivo. En este suelen aparecer combinadas la secuencia expositiva y descriptiva. La expositiva es la que predomina, puesto que la función principal de un texto expositivo es informar. Ya se utiliza la secuencia descriptiva cuando es necesario describir algún elemento o algún dato expuesto en el texto. En el caso de un texto narrativo, la secuencia dominante es la narrativa, puesto que la intención es narrar o contar un hecho. Puede aparecer también la secuencia descriptiva cuando se describe algún personaje o algún lugar que sirve de escenario a los hechos. También puede aparecer la secuencia dialógica cuando se incluyen los diálogos entre los personajes. En el caso del reportaje se combinan tres secuencias: la expositiva, que es la predominante, la narrativa y la descriptiva. Pero para comprenderlo mejor, vamos a ver cada una de sus características de forma detallada. En el caso de la secuencia expositiva, las características son las siguientes. Predominan los datos y las informaciones. Se informa o se define. Predominan los verbos en tiempo presente. Predominan los conectores explicativos, como es decir, por ejemplo, etc. También pueden aparecer conectores de adición como además, entre otros. Y se utiliza la tercera persona del singular y la forma impersonal, ya que el enfoque suele ser objetivo. Veamos el ejemplo del siguiente fragmento con secuencia expositiva. Nótese que las palabras en rojo son verbos en presente y en tercera persona, y las palabras en azul son verbos en forma impersonal, que se puede identificar por el uso del pronombre se al inicio. En cuanto a la secuencia narrativa, las características son: su propósito es contar una historia. Predominan los verbos en tiempo pasado. Pueden aparecer en tercera persona, pero también en primera, cuando la narración es enfocada desde la experiencia propia del personaje principal. Predominan los hechos y las situaciones, y se usan los conectores temporales, como por ejemplo, después, luego, antes, entre otros. Observemos este ejemplo de secuencia narrativa. Claramente se identifica, puesto que se está contando la historia de un personaje, que es Neri, pero también podemos encontrar otras características que nos permiten identificarla, como por ejemplo, las palabras que están en rojo, que son verbos en tiempo pasado, y las palabras en azul, que son conectores de tiempo. En cuanto a la secuencia descriptiva, las características son: predominan los verbos en tiempo presente, aunque en los textos narrativos puede aparecer en tiempo pasado, por ejemplo, si se está describiendo a un personaje que haya muerto. Predominan los adjetivos, mayormente se utiliza la tercera persona, y predominan los adverbios de modo, despacio, apresuradamente, adverbios de lugar como aquí, allá, arriba, abajo, entre otros, ya que mayormente lo que se describe es un objeto que puede encontrarse en movimiento de alguna forma u otra o en un lugar determinado. Observemos el siguiente ejemplo. Como pueden apreciar, las palabras en rojo son adjetivos, los cuales son muy abundantes en este tipo de secuencia. Las palabras en amarillo constituyen verbos en tiempo presente, y las palabras en azul son adverbios de lugar, muy utilizados también en este tipo de secuencia.
¿Ya lo has comprendido? Es hora de ponerte a prueba. Ahora identificarás las secuencias textuales en los siguientes ejemplos. Si ya lo hiciste, buen trabajo. Hasta la próxima.